El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Hola, es un gusto saludarlos en este nuevo episodio de CACR Escucha, el video podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Yo soy la arquitecta Carla Jiménez y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio de conversación e inspiración. Hoy tenemos un tema muy relevante, como siempre es costumbre en nuestro espacio, y va dirigido a esas personas que dirigen o desean liderar una empresa de arquitectura o una empresa dedicada al diseño creativo. El tema de nuestro podcast hoy es gestión de liderazgo en los negocios creativos. ¿Qué distingue a los estudios de arquitectura reconocidos como líderes de aquellos que aún están en ese camino de consolidarse? Para conversar sobre esto contamos con una invitada muy especial, la máster en Administración de Negocios, Hanna Piedrahita. Ella es consultora senior internacional de Franklin Covey, una reconocida firma global especializada en liderazgo, productividad, gestión del tiempo y desarrollo de habilidades directivas. Franklin Covey en Costa Rica ha colaborado en múltiples empresas e instituciones, fortaleciendo su rendimiento, colaboración y liderazgo. Además, Hanna también ha trabajado con nuestro colegio, por lo que conoce muy en detalle el quehacer del profesional en arquitectura. Hanna, bienvenida a CACR Conversa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Bien, muchas gracias porque realmente este espacio es un detalle, ¿no? a estas personas que tienen desafíos y de pronto pues ustedes piensan, ¿verdad?, adelantándose y pues abren este espacio. Entonces yo muy agradecida de la invitación. Súper, Hanna, muchísimas gracias por estar acá colaborándonos y también para abrir un poco los horizontes y las ideas de las personas que están con este reto, porque definitivamente estos son retos a los que nos enfrentamos los profesionales en arquitectura y en otras áreas. Bueno, Hanna, para comenzar, contanos un poco sobre tu experiencia en consultorías. Vos has trabajado con has hecho diferentes consultorías y también en arquitectura. ¿Cómo has podido manejar esa posición de liderazgo en diferentes espacios? Bien, bueno, cuando venía de camino para esta sesión pensaba, bueno, es que podrían surgir pensamientos de, bueno, pero es que ser empresario y la arquitectura y cómo se parecen estas cosas o los desafíos son similares ¿verdad? Y realmente pensaba pocas cosas en administración, pocas cosas, y contaría que no tengo una lista larga de cosas que no necesiten ser lideradas, ¿verdad? Entonces, si una persona en su ámbito profesional, en el ejercicio profesional, quiere salir adelante, sea una empresa, sea un emprendimiento, sea un proyecto, las tres requieren liderazgo. Estaría muy lejos de decir que no, por ser un proyecto pequeño no requiere liderazgo, por ser una empresa grande no requiere liderazgo. Hemos encontrado que la similitud es exacta. Todo lo que emprendemos buscando un resultado requiere liderazgo. ¿Y por qué es importante ese liderazgo? ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando yo asumo el liderazgo, cuando entiendo que esto es necesario tenerlo, o sea, este liderazgo en cualquier emprendimiento, como vos decís, o sea, no es exclusivo de una empresa. A veces con lo más pequeño también tenemos que estar claros con eso. ¿Por qué es importante? Es muy interesante lo que dices, porque bueno, el liderazgo es importante porque hace una diferencia, marca una diferencia, y lo puedes dimensionar desde, si estás sacando adelante un proyecto, la diferencia del proyecto en el resultado que buscas, radica en la persona que lo está liderando, la calidad de decisiones desde el liderazgo que esta persona toma. Entonces, grandes diferencias son líderes y calidad de decisiones de los líderes.
Cuando asumes el rol de líder, asumes la calidad de las decisiones que tomas. Muchas organizaciones, muchos emprendedores o tal vez muchas personas sacando proyectos adelante, pues sabemos desde los principios que hay una creación mental, ¿verdad? Una empresa tiene una creación mental, un proyecto tiene una creación mental, de hecho todo proyecto está antecedido por una creación mental, pero el siguiente paso es el liderazgo para lograr los resultados que esa creación mental tuvo en un inicio. Y bueno, ¿y qué se asocia a ese liderazgo? Las decisiones. Entonces cuando ves, dices, wow, este proyecto puede ser el mismo planteado en hoja y papel, pero si lo lidera Carla, es diferente. ¿Por qué? Porque Carla tomó otro tipo de decisiones en el camino. Pero mencionaba hace unos minutos que difícilmente en administración, para avanzar en algo buscando un resultado, difícilmente no encuentres que la necesidad es liderazgo puro. Y particularmente cuando somos líderes de empresas dedicadas a esta parte creativa, a la arquitectura, y conociendo el rol del arquitecto, ¿qué diferencia hay o qué has notado cuando hablamos de un perfil como el del arquitecto? ¿Cuáles son esas características de ese liderazgo? Es muy interesante porque vamos a ver, también te mencionaba antes de entrar al podcast que no tomo la posición como que manejamos el gurú y la única opinión, ¿verdad? Porque te encuentras muchos casos y luego construyes sobre los casos, pero lo que puedo decir de lo que hemos construido en años de conocer el colegio y diferentes profesionales en el ejercicio de su profesión es que hay particularidades específicas cuando como profesional emprendes, y una de esas es que las fortalezas de las capacidades de un arquitecto y de las personas que tienen esas características que los llevan a que esa sea su profesión, una de ellas fundamental, pero luego sucede en otras empresas, requieres balancear un equipo. Es decir, porque las fortalezas cuando emprendes, sabes que vas a aportar algunas, pero sabes que vas a requerir otras. Y el desafío es cómo construyes un equipo balanceado, ¿verdad? Y entonces desde el perfil, desde las características del arquitecto, un perfil balanceado puede hacer necesario, por ejemplo, ya que la idea creativa puede provenir de esta persona, puede ser que va a requerir a alguien que le ayude mucho en procesos, por ejemplo, es lo que hemos encontrado mayoritariamente. ¿Quién te ayuda con los procesos cuando quieres avanzar en tu proyecto? Entonces tienes claro el proyecto, tienes claro en la mente tu creación mental, pero luego ¿quién te ayuda en los procesos? Que puede venir y fortalecer esa parte. Hanna, y si habláramos de esas habilidades que deberíamos tener cuando ya queremos meternos en ese puesto de líder o tenemos la necesidad de liderar, ¿cuáles son esas habilidades? Ay, sí, estas son como las preguntas que uno diría, wow, ideal, sí. Y no hay respuesta única, pero podría encontrar que hay elementos que sí hacen una diferencia. Por ejemplo, emprender o desarrollar empresa y tener la responsabilidad de sacarla adelante va a requerir una primera decisión importante que se puede tomar y debería en relación a que yo tal vez diría que tu pregunta la voy a direccionar más hacia una recomendación, ¿verdad? Para no decir es la respuesta definitiva y única. Pero una de ellas es, Carla, si vas a emprender en tu profesión, ¿cómo alineas tu time management con tu proyecto o con tu emprendimiento? Es definitivo, es diametral. O sea, la posición de cómo manejas tu tiempo cuando haces algo de manera colateral o un apoyo a algún proyecto a cuando lo lideras. Y más cuando la responsabilidad, por ejemplo, es de dueño o empresario, que ya tengo toda la responsabilidad administrativa, financiera, de personas y de procesos. Entonces el uso de tu tiempo y tu time management debe estar, o sea, es tu primera brújula de trabajo, es tu primera brújula que te va a guiar el trabajo más productivo. Dentro de lo que encontramos en el camino es que sucede con mucha frecuencia que la gente tiene una gran lista de tareas, un día que luego dice no me alcanza el día para las tareas, pero cuando uno dice mira, hay que salir un poco de la línea de las tareas y ver en qué inviertes tu time management, y es más
trabajo proactivo, productivo. Y cuando ya salen y hacemos tal vez un ejercicio de esa matriz de time management, la gente dice, wow, entonces podría decir que como recomendación ese sería un muy buen primer paso, un muy buen primer elemento de evaluación propia, ¿no? ¿Cómo estoy liderando mi time management? Y muchas veces no, encontramos que regalamos el tiempo, lo invertimos mal, pero luego ese tiempo que invertimos mal, el tema es que no es indulgente, te devuelve, no rinde, no tiene rendimientos. Y entonces no sacas nada positivo porque estás dando vueltas tratando de resolver varias cosas al mismo tiempo, pero ninguna la terminas al 100%. Entonces por ahí es donde, y realmente muchas veces fallamos en eso. Bueno, en lenguaje coviano le llamamos que ese es el definido torbellino. Entonces nos vamos en el torbellino y no ponemos un ojo diferenciado en el time management. Entonces es como, no, es que yo ahora, por ejemplo, soy dueño de mi empresa, más bien trabajo más horas. Excelente, porque es una realidad. Pero el tema es que si trabajas más horas, ¿cuál es el time management? Y el peso de tu time management. Entonces no le ponemos un proceso, un peso, una matriz a eso y seguimos usando el tiempo y tal vez estoy dedicando más tiempo. Entonces le convierte en intensidad diferente de rendimientos de tu tiempo. Correcto, y en toda esta turbulencia, como vos decís, nos cansamos y en ese cansancio pienso que también perdemos esa motivación de ir creciendo. Sí, el resultado se vuelve cansancio, desgaste y tal vez al no ver con velocidad resultados, entonces ya te toca trabajar y tu trabajo se vuelve más duro porque ya tienes desafíos más grandes cuando pierdes ese impulso, ¿verdad? Entonces por eso me apego a que uno de los primeros pasos es el time management y uno debería en todas las posiciones ver eso. ¿Cómo estás, tu matriz de tiempo? ¿Cómo está tu matriz de tiempo? ¿En qué la estás invirtiendo? Y eso da sorpresas. No lo dudo. Y Hanna, ¿cuáles son los retos más comunes que desde tu experiencia has visto en este perfil del emprendedor? Bueno, retos observables y yéndonos al mundo del emprendedor en las áreas que la arquitectura puede tomar, ¿verdad? Puede ser el tema de que yo puedo tener una creación mental, pero no planifico sobre ella. Entonces, de repente, falta de planificación es como cuando una preproducción no asegura una buena producción. Pues falta de planificación puede hacerte caer en reprocesos, desgaste. O sea, tenemos resultados que son los que no queremos y no tenemos los que queremos. Bueno, para los resultados que queremos hay que operar desde principios. Y, por ejemplo, comenzar con el fin en la mente, que es uno de los fundamentos de nuestra organización Franklin Covey, que nuestro fundador Stephen Covey nos dejó como legado, es eso. Entonces, cuando comienzas con el fin en la mente, planificas mejor y eso, pero en todos los ejercicios, incluso no solo para la arquitectura, o sea, es que es algo más general, es un principio, nos opera a todos. Interesante, Hanna, porque cuando no tenemos una ruta fija para cualquier parte, dice que cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces eso es primordial, o sea, si saber cuál va a ser el enfoque de mi empresa o de mi emprendimiento para saber exactamente cuáles son esos botones que tengo que ir tocando. Correcto. Estás trayendo a la mesa esto de que, por ejemplo, en la arquitectura ustedes son creativos. Correcto. Pero en la investigación dice que hay más capacidad de producir ideas que la posibilidad de ejecutarlas. Entonces ya desde ahí estaríamos operando desde una posición que no es ventajosa. De repente hay que en algún momento hay que tomar un espacio de producimos ideas y luego pasarlos por algún filtro que me permita entender cuál idea es la que me genera un impacto mayor y mi enfoque. Porque pretender seguir muchas, exactamente caes en lo que acabas de afirmar. Persigues muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas. Y es que precisamente el arquitecto es muy creativo. Quisiéramos, y tenemos una carrera donde hay una diversidad de caminos que podemos tomar
Total. ¿Cómo podemos enfocarnos? Hanna, ¿y vos alguna experiencia que hayas tenido en algún momento, que hayas visto en alguien que has tenido como cliente o como parte de tus retos profesionales en esta línea? Bueno, sí, de hecho mi perfil es un poco en Franklin Covey, nos dedicamos a varias áreas como mencionaste al inicio. Una de ellas es precisamente ayudar en el tema del enfoque, pero es que el enfoque es un principio, no es un tema, es un principio. Y es un principio que cuando uno se posiciona sobre él, el principio te da los resultados por sí solo, ¿verdad? Entonces, sí, en todas las industrias, sectores y en diferentes cortes, digamos, en industria médica, si no hay un enfoque, entonces no puedes intensificar un apoyo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, bueno, Costa Rica es un buen ejemplo de eso, que cuando llegas a zonas francas puedes encontrar diferentes empresas que se dedican específicamente a solo un producto para atender una necesidad, para atender una específica situación, ¿no? Pues podría decirse que hay más médicos para atender otras, pero exactamente el enfoque tiene que ver con ese impacto que va directo a un punto. Entonces su velocidad, concentración de elementos es decimos siempre que es un láser, ¿no? Y siempre va a ser mucho más efectivo, va a traer resultados más rápidos. Entonces en la experiencia hemos logrado enfocar organizaciones completas a un principio, con el principio del enfoque, enfocarse en una cosa, la velocidad que han logrado, incluso en velocidad en logro, y luego resultados que las mismas organizaciones dicen, este resultado nunca lo habíamos tenido, porque sí, se pierde y se desperdicia el tema de recursos o de energías o de la gente desgastada, pero luego el impacto es mínimo. Puedes dar golpes en muchos lugares, pero mínimos, mientras que un enfoque con láser pues llega directamente, aprovecha todos los elementos. Ok, vamos por esa línea, sabemos para dónde vamos, pero aquí hay otro tema que a veces nos hace salirnos de esa línea, y es también la parte de la innovación. Como vivimos en este bombardeo constante de estar innovando, de estar cambiando, ¿cómo podemos equilibrar esos dos puntos? Donde voy enfocado, pero también me está haciendo ruido todo lo que viene moviéndose tan rápido y todo como viene cambiando rapidísimo. Sí, bueno, en efecto, la innovación no se va a detener, ¿verdad? No es algo como que podamos detener, de hecho es una constante. Muchas veces, ¿cómo abordar la innovación? Bueno, correcto, sí. El tema es que la innovación para toda organización va a requerir un cambio. Entonces, de repente, preocuparnos por la innovación que viene y no ocuparnos de cómo manejamos el cambio, nos puede estar jugando un contrapeso, ¿no? Porque de repente vemos que hay innovación, queremos parecernos a alguien más que lo ha hecho mejor, y entonces queremos correr por ese resultado sin valorar cómo estamos creando capacidades internas para manejar el cambio. Pero nosotros hemos encontrado en la investigación que cuando una organización más bien fortalece sus bases de manejar el cambio, puede operar esa innovación más rápido. Y ahí la ventaja es quien lo hace más rápido. Eso significa que es más flexible, y hoy en día es una gran ventaja tener flexibilidad. A mí me da la impresión que si estamos bien enfocados, como vos decís, y estamos enfocados en el trabajo que estamos haciendo, posiblemente dejamos de ver cómo van creciendo otras empresas o otros emprendimientos similares. Sí. Entonces, ya, si estoy realmente enfocado y sé para dónde voy, tengo un mejor desempeño tal vez y de la utilización de esos recursos. De las experiencias que vos has tenido, algo inspirador que nos quieras contar en este podcast, algo que vos, bueno, sin decir nombres, que vos hayas dicho, mira, siguieron esta línea y tuvieron éxito. Porque muchas veces vamos por la línea o creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero nos desesperamos porque no vemos los resultados como a corto plazo. Sí, es interesante lo que dices. Bueno, tengo como una construcción de dos elementos, y es identificar los criterios. Aunque el mundo se mueve de manera muy veloz,
nos presenta y nos propone cosas atractivas. Y a todos, porque digo, ahora lo tomas desde el ámbito personal, profesional, del personal y profesional desde la arquitectura, pero todos los profesionales en otros ejercicios también quieren lograr algo, ser exitosos, ser exitosos ya sea porque tienen su empresa, ser exitosos, cada quien lo describe de diferente forma, pero lo más importante tal vez diría es desde la perspectiva que cada quien asuma es defina los criterios que para a usted le marcarían un éxito personal y profesional, sin comparaciones, porque ya empezarías con una antítesis, o sea, cuando me comparo ya no empecé con un principio sano, y tal vez lo segundo es operar conociendo los principios que estarían dándome la base sólida para yo poder crecer, no crecer simplemente con ideas sin un fundamento de principios, ¿verdad? Y en general todo está sostenido sobre principios. Ejemplo, estamos acá porque estamos operando necesitamos la energía, por ejemplo, para poder proyectar este podcast, necesitamos tener un alineamiento de la conversación, si me preguntas algo y yo voy por otra línea, pues ya no estaríamos enfocadas. Tal vez me lanzas una muy buena pregunta y yo tal vez quiera tocar otro tema, pero nunca se conectan, las líneas paralelas no se conectan. Entonces, creo que esta línea de necesito revisar sobre qué principios estoy operando mi negocio, estoy operando mi idea, estoy operando mi proyecto, puede darte una perspectiva diferente porque esos principios te van a sostener en las rachas buenas y en los momentos que sea difícil, porque todo negocio, idea o proyecto pasa por momentos desafiantes. No son una línea recta, suave y perfecta. Entonces, los principios son los que te van a dar la resistencia de esos momentos. Y otro tema, Hanna, y cuando lideramos un equipo, hay otro punto que no podemos dejar de lado y es la parte de la comunicación. ¿Cómo comunicamos? Porque podemos estar muy, muy enfocados nosotros como líderes, pero también esa parte, cómo comunica el líder a sus facilitadores, asociados, compañeros, es muy importante y pienso que es otra de las columnas vitales de este éxito liderando una empresa o un emprendimiento. Bueno, eso es, creo que lo dijiste, fundamental. Bueno, ahorita estábamos hablando más un poco de ese liderazgo personal que yo requiero para salir adelante y sacar adelante mis proyectos. Y que finalmente, si yo me lidero, va a tener una exposición externa, ¿verdad? Y es evidente, cuando un líder se lidera a sí mismo, es evidente. Incluso cuando no se lidera a sí mismo, también es evidente. Ahora, cuando ya hay que tener un pensamiento de equipo, de grupo o de lo que tengas como tu célula de trabajo, grupo, equipo, bueno, como se le llame, que allá hay un conjunto, esa comunicación que acabas de decir, bueno, tiene tantas, diría yo, aristas, pero una de ellas cuando hablamos de emprendedores y cuando yo estoy en la punta, en la cúspide de un liderazgo, es compartir la visión. Comunicarla, clara, ¿verdad? Que esté clara para todas las partes, porque también muchas veces lo que sucede es que como empresarios o líderes tenemos una idea muy clara, le preguntas y no, yo tengo la idea clara en la mente, yo estoy clarísimo, es más, estoy enfocado, y los demás, les he dicho las tareas que deben hacer, entonces esa visión no es compartida. Yo tengo una visión más amplia y los demás tienen la tarea, pero no sabe una tarea cómo conecta con otro, dónde impacta. Entonces hay una deuda grande en el tema de comunicar una visión compartida, ¿verdad? Y que tiene muchas aristas y muchos ángulos. Entonces, asegurarse de eso. Cuando yo digo esto, ¿qué estás entendiendo? Yo lo veo así, pero ¿cómo lo ves? Desde tu perspectiva, ¿cómo estás observando esto? Porque simplemente lanzar a veces tareas no está mal, pero no da una visión compartida de lo que se quiere lograr. Entonces la gente tal vez no va a un ritmo, a una velocidad, a una calidad. No lo hacen bien desde el principio, no porque no quieran. Entonces uno puede ir cerrando esas brechas con una visión compartida, con un lenguaje y una comunicación de visión compartida. Porque primero, bueno, como decías antes, o sea, el líder
tiene que tener claro en su mente para dónde va, para poder llevar ese grupo de personas jalando hacia el mismo lado, porque eso sería lo ideal o la función primordial del líder, que logre que todos estemos jalando para el mismo lado. Ahora que estabas diciendo eso, recuerdo recién me había graduado como arquitecta, que vine acá al colegio de ingenieros a una charla, y decían la diferencia que hace un líder en un equipo de trabajo. Cuando vos llegas y le preguntas a un trabajador o a un facilitador, ¿qué estás haciendo? Entonces decía, mira, hay alguien que dice, estoy picando piedra, y le preguntas al otro y te dice, estoy haciendo un castillo. Eso siempre me llama la atención porque es meternos en la mente del líder y además de eso, saber para qué estoy trabajando y a dónde quiero llegar o a dónde queremos llegar como equipo. Wow, eso que aportas es muy valioso y creo que muy conocido ¿verdad? Que se ha escuchado historias de ese tipo, de que estoy construyendo, así de que lo que dices y se mantiene, es una teoría que se mantiene. Y también en nuestra última investigación esto salió reforzado con un tema que se llama, esa es la visión multiplicadora, porque cuando no tienes una comunicación que comparte una visión, no multiplica. Entonces, si no multiplica, te pierdes de la oportunidad de que otra persona te haga aportes de contribución. Correcto. Porque no puedes acceder a esa contribución. Pero a veces cuando comunicas de manera con la visión y las líneas, a veces surgen cosas que uno dice, no había considerado eso, ¿verdad? Porque vienen otras perspectivas, otros puntos de vista. Entonces hay que estar dispuesto y es multiplicar también, es un factor y te va a apoyar porque es un principio. Y es una buena forma de gestionar también un liderazgo. Correcto. Y ejemplos, Hanna, de cómo puedo saber si es que estoy liderando un equipo, si estoy haciéndolo bien. Yo puedo hacerme como un autoanálisis. Bueno, eso que acabas de decir es la pregunta y la respuesta. Porque sí, ¿cómo puedo hacerlo? Creo que la pregunta de cómo lo estoy haciendo ya entra en un proceso de autoanálisis. Más bien es difícil cuando alguien no se hace esa pregunta. Porque es como, nunca dudas de que que podrías estar perdiéndote algo en el camino. Y es bueno y es necesario. Ahora, cuando hay autoanálisis, como en todos los procesos, se requiere ver cuál es el framework, lo que estás usando, la cancha marcada de ese autoanálisis que quieres hacer. Entonces te puedes hacer muchas preguntas como, por ejemplo, ¿estoy liderando bien porque estoy consolidando un equipo? Si es desde esa perspectiva, entonces revisas cómo está el equipo, si es el equipo que estás armando, es el que quieres, o si a diferencia la idea tuya de crear empresa era hacer un buen equipo de trabajo, pero tiene rotación, la gente se pelea todo el día, pasa resolviéndolo, entonces pareciera que eso que estás queriendo no está tan alineado, ¿verdad? Entonces sí, desde los autoanálisis de lo estoy haciendo bien, y es importante primero establecer qué era lo que buscabas. Ahora, no, lo mío era tal vez sacar este proyecto que estaba bien montado, armar un equipo que lo ejecutara, lo hiciera dentro del tiempo y los presupuestos, pues entonces evalúas el resultado del proyecto. Pero sí, casi siempre está determinado por ese tipo de líder que deseas. Entonces eso significa, ahora sí, la pregunta subyacente detrás de eso sería, si tienes definido el tipo de líder que quieres ser, porque eso no es un accidente, eso tiene que estar resuelto desde antes de cualquier inicio. O sea, no es que llego y de un día para otro yo simplemente llego y empiezo a liderar, no sé ni para dónde voy. No, abrí la oficina y me senté aquí, no me posiciona como líder. Eso tiene una definición previa. Y la primera persona que debe estar convencida del tipo de líder que quiero ser, soy yo. Y contra eso me mido. Y consejos, si ya quiero emprender una compañía, si nos toca, ¿verdad?, los profesionales, y particularmente que estamos hablando de profesionales en arquitectura, ya emprender, porque generalmente montamos una oficina. Ok. ¿Y cuáles consejos prácticos le darías a esa persona que hoy dice, bueno, ya me voy a echar al agua, voy a empezar a desarrollar mi empresa, voy a conseguirme un equipo de trabajo? ¿Qué consejo le darías? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería considerar?
Bueno, eso es tremenda pregunta, ¿verdad? Como digo ahí, son como las respuestas no son únicas, pero en nuestra experiencia, ya pensando en yo quiero hacerlo porque quiero empezar a emprender, ser empresario o tener un emprendimiento. Bueno, hacerlo desde no tener referencias es delicado. Sí. Entonces, casi siempre es bueno buscar un modelo referencial. Y a la escala de nosotros, ¿verdad? La escala posible, porque si de pronto me voy a comparar con aquel que ya tiene, ¿verdad? Entonces esa escala no me es tan decirlo de alguna forma, tan cercana a mi caso, entonces puede estar alejada de situaciones que yo pueda vivir. Entonces casi siempre, ¿qué te referencia para decidir, por ejemplo, que este iba a ser un negocio que ibas a poder ejecutar? Sí. Usar la referencia, ¿qué referencias usaste? Y luego, definitivamente, una inversión que hay que hacer es muchos almuerzos con expertos de diferentes, digamos, aportes. Por ejemplo, toda organización al menos requiere un aporte desde la parte de cómo debe administrar y requiere sentarte con alguien que te pueda dar una guía en ese aspecto. Probablemente, a pesar de que uno va a ser el que trae la idea madura o esto es lo que quiero hacer, vas a requerir a alguien que te pueda dar guía acerca de cómo debes, por ejemplo, la parte financiera. Es fundamental tener, ¿verdad? Y a veces es una carencia grande en el gremio, el hecho de, primero quiero visualizar financieramente cómo sería un orden ideal de manejar gastos, presupuesto, salud financiera, cómo sería, si yo llegase a tener esto, cuál sería un criterio de salud financiera. Y nos hemos encontrado que muchos profesionales en el ejercicio llevan años y no conocen cuáles son los criterios de su propia salud financiera empresarial. Entonces, ese punto es muy importante. ¿verdad? Claro, porque, bueno, ese puede ser el detonante para que tengan que detenerse o muchas veces desperdiciadores. Entonces, esas dos aristas yo las consideraría porque por la naturaleza de la profesión a veces no se contempla muy ¿verdad? No se tiene como yo tengo nada más la idea y esa es la que quiero y además esa es la importante, ¿no? Sí. Pero de pronto cómo administrarla, llevar un proceso y luego la parte y entonces eso financieramente cómo se sostiene y esos dos elementos podrían ser una base sólida que hay que considerar. Sí, porque no solamente es llegar y tener la buena idea de que, bueno, voy a montar una oficina o voy a montar una empresa constructora, por ejemplo, si fuera el caso, pero todo lo que representa. Y de ahí rescato, Hanna, ya para ir cerrando esta conversación, que sí tenemos que tener todo claro, no solamente la idea de qué es lo que quiero hacer, sino también cómo lo voy a hacer. El fin en la mente, al menos un prediseño mental. Un prediseño y estar como bien aterrizado, para que no nos llevemos después esa frustración de que no podemos, de que no supimos hacer las cosas. Y como decías anteriormente, buscar la ayuda profesional, porque si bien tenemos buenas ideas y somos profesionales en el área de trabajo que tenemos, pues ocupamos también esa experiencia de un equipo que ya haya asesorado o haya capacitado a personas que han llevado ese mismo camino. Sí, me gustan mucho esas conclusiones que sacas porque primero el valor creativo de un arquitecto es invaluable. Una idea puede tener un valor incalculable. Pero manejar los gastos, manejar un presupuesto y saber rentabilidad, tienes que saberlo. Y manejar un equipo de trabajo, porque no trabajamos solos. Sí, bueno, y tener cómo sacar adelante tu equipo y tener otros recursos para poderlos liderar y para poder tener una dinámica de trabajo productivo, por decirlo de alguna forma, requiere ciertos apoyos. Por eso digo, balancear un equipo desde el inicio, decíamos, va a ser importante. Porque el ingrediente que van a aportar ustedes es incalculable, pero bueno, no queremos ese recurso desperdiciado luego en otros malos ejercicios, entonces ese balance suele ser una apuesta ganadora. Y como hablábamos al principio, a veces es desgastante cuando queremos alcanzar resultados, pero a veces no aterrizamos exactamente en qué es y cómo tenemos que llevar esto adelante. Hanna, muchísimas gracias. Ojalá que esto ayude a muchas personas que están con la intención de liderar un emprendimiento, una empresa. Les ayude a hacer ese autoanálisis y a los que quieren entrar en esta área, pues que les sirva también esta conversación
como una inspiración para poder empezar con el pie derecho. Esperamos que sea constructiva, Carla. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Hanna, por acompañarnos y por esta bonita conversación. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema de liderazgo. Recuerden que este podcast está para ustedes y para que lo puedan compartir con más personas. Soy la arquitecta Carla Jiménez y los espero en el próximo episodio de Se hace Escucha.